todos, me da mucho gusto poderlos saludar nuevamente. Les doy la más cordial de las bienvenidas a su canal, Historiando Channel. Me encuentro muy contento, amigos. Nuevamente está con nosotros nuestro amigo Luis Alberto Fernández Marfil. ¿Cómo está, Luis? Muy bien, gracias, Marco. Muchas gracias por la invitación nuevamente y con mucho gusto de estar en tu canal. Muchas gracias. Hoy, amigos, tenemos para ustedes la tercera entrega de esta serie que hemos titulado Un encuentro con el pasado de la Ciudad de México. ¿Qué tema vamos a ver hoy, Luis? Platícales a los amigos. Pues bueno, vamos a ver temas muy interesantes. Vamos a hablar de otros lugares de la Ciudad de México, históricos, coloniales, todos ellos. Vamos a hablar del Puente de Alvarado. Así es, amigos. Donde en realidad pues no hay un puente. Cuando uno lo visita esa zona de la Ciudad de México, pues no hay un puente, pero vamos a ver por qué se llama así. Vamos a hablar del Palacio Azul o de la Casa de los Azulejos. Preciosa construcción. Tienda departamental muy conocida en la Ciudad de México. No podemos decir el nombre, ¿verdad, Luis? Porque no llevamos ahí regalías. No llevamos patrocinio, pero pues igual podemos mencionarlo. Sí, sí, sí. Vamos a hablar de uno de los grandes edificios religiosos, no solo de México, sino de toda América, la Catedral Metropolitana de la Ciudad de México. Y vamos también a hablar de un rinconcito de la Ciudad de México, donde se encuentra pues un monumento a la conquista que se llama el Árbol de la Noche Triste. Así es, ya lo pobre lo que queda, amigos, lo van a ver ustedes. Que queda de ese árbol, pero vamos a platicar un poco de esa historia. Así que los invitamos a que se queden con nosotros en este video, que sabemos que es de gran importancia estos temas que hemos seleccionado, y con la ayuda de mi amigo Luis sé que les van a gustar. Entonces, comenzamos. El primer punto de esta entrega se llama Puente de Alvarado. Y en el contexto, permítanme que les platique que Pedro de Alvarado fue un capitán español que estaba con el resto de los españoles y el mismo Hernán Cortés en Tenochtitlan. Era inminente salir de la capital azteca y lo hicieron la noche del día 30 de junio de 1520. Una noche oscura, amigos, una noche lluviosa, y cual verdaderos ladrones salieron en puntitas, prácticamente en silencio todos ellos, por la calzada de Tacuba. La historia nos cuenta que una mujer los vio e inmediatamente dio la voz de alarma y los aztecas empezaron a perseguir y atacar a los españoles. Hernán Cortés, que iba a la vanguardia, prácticamente sale huyendo con algunos españoles y aliados tlaxcaltecas. Sin embargo, Pedro de Alvarado se quedó en la retaguardia, y en la retaguardia le toca pelear realmente con el grueso de los ejércitos aztecas. Hay que recordar que el camino puente se cortaba en varias secciones. Tenía esa ventaja para que pudieran pasar cargas voluminosas en las canoas. Y en uno de esos caminos puente les cortaron, y de esta manera se interrumpe la huida de los españoles por aquella calzada. Y entonces aquí viene lo interesante de la historia. Después de estar combatiendo con los tenochcas, Pedro de Alvarado pierde el ojo derecho. Amigos, no es cualquier dolor, ha de ser un dolor intenso perder el ojo. Sin embargo, la historia nos cuenta que siguió combatiendo heroicamente y logró quitarle a un indígena una de las lanzas, y esta la utilizó como una pértiga para poder saltar al otro lado del puente aquel que se había hecho. Es increíble la historia porque, bueno, en primer lugar hay que recordar, están peleando, no hay mucho espacio como para correr y agarrar vuelo. Segundo lugar, en aquella época es muy difícil pensar que a alguien se le ocurriera tal hazaña o tal movimiento histórico. Y además, amigos, no olvidemos, traen su armadura y además traían su cargamento de oro. Esto hacía un peso extra al soldado. Y de esta manera es que cuenta la historia que en ese lugar, de esa manera, Pedro de Alvarado logró salvarse de los tenochcas. ¿Pero será esta la realidad? Bueno, hay que comenzar diciendo que todas estas versiones históricas siempre se ponen en cuestión. Recordemos que la historia que se ha construido en torno a todos los sucesos que significaron la conquista de México-Tenochtitlan, todas las fuentes, o las fuentes principales, las fuentes originales, vienen de dos soldados, de dos protagonistas del proceso de conquista: de Hernán Cortés con sus cartas de relación, y de Bernal Díaz del Castillo con la historia verdadera de la conquista de la Nueva España. Estamos hablando de dos conquistadores, de dos soldados, españoles,
obviamente van a dar su versión de las cosas, pero que además, en el momento en el que llevaron a cabo la conquista, también se convirtieron en prófugos de la justicia. Habían sido señalados, y por lo tanto mucha de la historia que cuentan, aparte de que es la versión de los conquistadores, pues es una historia que intenta disimular o intenta desviar la atención respecto a los aspectos que pueden involucrarlos en algún delito, inculparlos en alguno de los como delitos. la matanza que hicieron. Con la matanza que hicieron. Esta historia pues obviamente se ha ido revisando, pero continúa sobre todo alimentando la historia oficial estas dos principales fuentes. Aparte de la que tú comentas de la pértiga con la lanza, que suena poco verosímil por el tema del peso que llevaban, el espacio, la distancia tal vez que tuvo que cruzar, porque era una distancia larga, pues se habla también de que llevaban oro, que llevaban parte del botín. Posiblemente era imposible sacar con una pértiga, entonces se habla de otras formas, por ejemplo que tal vez puso una viga, algún madero o algún material que hubo ahí, lo puso como una viga para poder cruzar, y quizás la más tétrica es que utilizó los cuerpos, los cadáveres de otros españoles o de indígenas que pudieron estar ahí como resultado de la batalla y amontonarlos para poder cruzar. Como sea, pues entonces se creó una especie de puente, y por eso esta zona de la Ciudad de México se le denominó, ya no se llama así, Puente de Alvarado. Yo recuerdo de niño que siempre se hablaba de Puente de Alvarado, y pues uno nunca ve un puente. Quería ver un puente, Sí, que pasaba por ahí, me imaginaba que iba a haber un puente, o que a lo mejor algún día hubo un puente y se derrumbó o se cayó, pero pues no, realmente así es como se denominó por ese pasaje de la historia. Pero ahora, como parte de la revisión histórica, ya no se le denomina Puente de Alvarado, sino que se le cambió el nombre a ese tramo de la calle por México Tenochtitlan, porque hay que considerar que es una calle que viene en la parte norte de la Alameda Central, parte de la calle, y que se prolonga hasta Cuba y hasta el poniente, ya la colindancia con el Estado de México. Entonces realmente es una calle que después se convierte en una avenida muy larga, muy importante, y que va adoptando diferentes nombres. Sí. Ese tramo es el que se denomina Puente de Alvarado. Ese tramo en particular, pues recuerdo que también está Avenida Juárez, San Cosme, Linda Vista. Ahí, hacia el poniente, va tomando diferentes nombres. Ya después se le llamó la México-Tacuba. Pero hay una parte, efectivamente, que se le denomina la Ribera de San Cosme. La Ribera de San Cosme. San Cosme es otro de los tramos, y ya después, cuando uno sale de lo que es el centro de la ciudad, ya adopta el nombre de la México-Tacuba. Pero el tramo que se le llamó Puente de Alvarado, ahora se llama México Tenochtitlan, como por esta reivindicación histórica, cómo podía llevar una calle de la Ciudad de México el nombre de un conquistador, que además... Un asesino, ¿no? Que protagonizó una de las principales matanzas. Pues muchas veces se considera que esta matanza era injustificada, fue la sangre fría, ¿no? La del Templo Mayor. Muy bien. Fíjate, es que interesante, porque efectivamente se ubicaba históricamente que en ese lugar era precisamente donde Pedro de Alvarado había brincado el puente. De ahí que el Puente de Alvarado. Pero la historia que nos cuentas se me hace que es la más creíble. Hay que recordar que los españoles pues voltean, al ver que no pueden huir, voltean de frente a los aztecas, y los aztecas vienen combatiendo con ellos, y pues los van empujando, porque la cantidad de los ejércitos aztecas es impresionante, y van empujándolo, y poco a poco los españoles van cayendo al lago de Texcoco, que leí en alguna ocasión tendría como en su punto máximo 6 metros de profundidad, y cuando van cayendo, que llevan su armadura, llevan el peso del oro, porque déjenme decirles, amigos, los altos mandos militares no cargaban el oro, se los dieron a cuidar a los soldados españoles. Entonces estos, al ir cayendo, van hundiéndose, van ahogándose, y es muy creíble la versión que nos platica Luis, de que van formando un cadáver sobre el otro, y llega un momento donde pasa... donde puede pasar Pedro de Alvarado. Y esa es una de las leyendas más probables, pero te repito, todas son historias que están siendo cuestionadas, revisadas,
posiblemente sí hubo una manera de pasar, porque huyeron hacia el poniente de la ciudad. Hay toda una historia que se crea después de ese pasaje, de pues, todo un periplo que hacen alrededor del Valle de México para poder retomar el sitio de Tenochtitlan. Entonces la huida se llevó a cabo y debieron de haber pasado de alguna manera, pero pues se considera que estas tres posibilidades, alguna de ellas pudo ser cierta. Bueno. Oigan, por cierto, la historia nos cuenta también que Cortés, al ver que no venían sus hombres, regresa por ellos a través de la calzada. Y cuando se encuentra a Pedro de Alvarado, le pregunta por los demás soldados y le dice: no, ya todos han muerto. Ese es un punto también muy criticable para el capitán Pedro de Alvarado, porque se dice que pudieron haber rescatado a muchos españoles y que él prácticamente los abandona. Y por salvarse él, de hecho, se sube a las ancas del caballo de algún compañero y salen huyendo por la calzada. Sin embargo, a sus compañeros los abandonó, y en particular se sabe el nombre de uno de ellos, Juan Velázquez de León, que fueron los que se mencionan más, que fueron abandonados por este capitán. Tremenda historia, ¿no? Oye, Luis, ¿y algún edificio importante que se encuentre por ahí cerca de Puente de Alvarado? Perdón, de la calzada México-Tenochtitlan, amigo. En el punto donde probablemente ocurrió este evento histórico, el famoso puente, se construyó la iglesia de San Hipólito, que a un lado también estuvo el hospital de San Hipólito, un hospital psiquiátrico, uno de los primeros hospitales de la Nueva España, y se construyó la iglesia pues por la importancia histórica del lugar para los españoles. Y muy cerca también está un museo muy famoso, el Museo de San Carlos, que lleva el nombre de la Academia de San Carlos, aunque la Academia de San Carlos se ubica más en el centro de la ciudad, cerca del Zócalo, pero el museo se nombra por ese motivo, porque se convierte en un museo de arte europeo, y es también uno de los edificios, en este caso civil, más importantes de la zona. Una estructura preciosa, una arquitectura muy bonito el edificio. Se cuenta que en este edificio, que lo menciona el licenciado Luis, fue habitado por Antonio López de Santana en alguna ocasión. También fue sede de la Lotería Nacional y más tarde sería fábrica de tabaco, por lo cual, por cierto, esta colonia recibió el nombre de Colonia La Tabacalera. Colonia Tabacalera, sí, es una colonia muy importante. Ahí es donde está el actual Monumento a la Revolución, lo que iba a ser el Palacio Legislativo de Porfirio Díaz. Así es. Iba a ser el Palacio Legislativo más grande del mundo, hay que decirlo. Oye, Luis, también hay que decirle a nuestros amigos que ahí se encuentra el hospital y el cementerio de San Fernando, ¿sí lo recuerdas? Sí, es un panteón museo donde también hay enterrados hombres importantes, sobre todo héroes de la independencia y de la guerra de reforma, ¿no? Está la tumba de Benito Juárez y de Margarita Maza de Juárez. Así es, están los dos enterrados ahí. También está Vicente Guerrero. Miguel Miramón, también el general que fue presidente de México. Entonces es un lugar histórico importante, es uno de los lugares más antiguos, podríamos decir, de México. Sería como que un punto importante cuando alguien visite a México, ¿no, Luis? Así es. En ese lugar, conocer un poco más de la historia. El segundo punto de esta entrega lleva por título El Árbol de la Noche Triste. Que para ponerlos en contexto, permítanme que les diga que ya no se llama Árbol de la Noche Triste. En esta reivindicación que hicieron las autoridades de la Ciudad de México, al cumplirse 500 años de aquella noche atípica para los españoles, se decidió cambiar el nombre al árbol. Ahora se llama el Árbol de la Noche Victoriosa. Y qué bueno, amigos, porque al final de cuentas fue noche triste para los españoles, no para nosotros, Luis, ¿verdad? Que somos los de estas tierras, los descendientes de la raza de bronce. Sin embargo, qué bueno que las autoridades hicieron este cambio al nombre. Pero bueno, eso es lo de menos, amigos. Vamos a platicar un poco de qué se trata el Árbol de la Noche Triste. Hace rato comentamos de la huida de Pedro de Alvarado. Cuando Pedro de Alvarado sale huyendo de Tenochtitlan por la calzada de Tacuba y es rescatado por los españoles, cuenta la leyenda que salen y se van al rumbo de Popotla, y allí Cortés, al enterarse que ha perdido 150 de sus hombres, más unos 2000 aliados tlaxcaltecas, se sienta a llorar abajo de un ahuehuete. Pero Luis, ¿tú te imaginas realmente a Hernán Cortés llorando? No, imagínate un conquistador de su talla que fue tan astuto, que supo orquestar una expedición
desde Cuba para emprender la conquista de México Tenochtitlan, y que otra de las leyendas es que mandó quemar sus naves para que no se regresaran sus hombres, en fin, que hizo tantas cosas y que tiene la fama de ser tan valiente. No me imagino llorando seguramente una imagen que se ha creado pues para darle dramatismo a la historia, pero ese suceso de la huida pues sí tuvo a lo mejor un evento en esta zona de lo que es actualmente la colonia Popotla, donde todavía sobrevive los restos del árbol, porque el árbol fue quemado en dos ocasiones. La primera de ellas fue un incendio, sucedió en 1972, en unos festejos religiosos de la iglesia que se encuentra en esa misma plaza. Cuenta la historia que uno de los toritos de los fuegos artificiales cayó en la copa del árbol. El árbol todavía estaba verde, todavía estaba frondoso, amigos. Sin embargo, se acabó el evento, la gente fue a dormir y aquel fuego artificial que cayó en la copa del árbol empezó a agarrar fuerza, empezó a arder y, amigos, el árbol se incendió. Prácticamente se chamuscó literalmente el pobre arbolito. Sin embargo, las autoridades lograron rescatarlo y a través de ciertos procesos, cierto procedimiento que le dieron, lograron hacer que sobreviviera al incendio. Pero, ¿qué crees, Luis? Para 1981, nuevamente otro incendio. Aquí hay dos versiones. Una de las versiones nos dice que fue un grupo de indigentes que al querer darse calor prendieron una fogata cerca de allí y que fue entonces que el árbol pues se volvió a incendiar. La otra versión dice que manos criminales, gente pues que estaba inconforme por la conquista y quizás por celebrar un aniversario de la conquista, prendieron fuego al inocente árbol. Imagínate qué gente, Luis, que quemando al árbol querían ellos olvidar o que se olvidara el hecho histórico, ¿no? Sí, yo creo que es por esta cuestión de ponerle nombres a estos lugares importantes de la Ciudad de México que hacen alusión a la tragedia de los españoles como si fuera propia, ¿no? Hablamos de Puente de Alvarado, que ahora se le cambió el nombre porque no podemos homenajear a un conquistador, y ahora el cambio de nombre al árbol de la noche 13 por el árbol de la noche victoriosa, porque, bueno, muchos lugares de la Ciudad de México fueron adoptando nombres de este tipo. Hay una calle en el centro de la Ciudad de México que se llamó la calle de la amargura, y que en realidad hace referencia a la amargura que sintieron los indígenas por la conquista. Actualmente ya no se llama así, es la calle de República de Honduras. Se le han ido cambiando los nombres a las calles de la ciudad, pero digamos es un nombre que queda más acorde con lo que sienten en nuestro pueblo a raíz de la conquista. Por cierto, ahí en la calle de la amargura es interesante que está una iglesia, la iglesia de Santa Catarina, que es la primera iglesia que visitaban los virreyes cuando llegaban de España y llegaban a gobernar. En el trayecto pues desde Veracruz a la Ciudad de México, entrando, era la primera iglesia que visitaban, y allí tenían, digamos, la primera misa, el primer evento religioso antes de llegar al centro de la Ciudad de México. Y acá donde está el árbol de la noche triste está la colonia Popotla, que más adelante se hizo famosa por una serie de leyendas. Hay un libro muy conocido, muy popular, que se llama Cañitas, un escritor ahí, Carlos Trejo. Bueno, los eventos que narra el libro ocurrieron en esa zona, entonces por eso también tiene esa fama, que por cierto fue el libro, no sé si lo sigue haciendo, pero en una encuesta salió como el segundo libro más leído después de la Biblia en México. O sea que es un bestseller, sí, como sea, ¿no? Sí, muy interesante el dato, amigos. Pues vean ustedes, entonces habrá quien opine diferente, que deban de cambiarlo, que deban de conservar, porque al final de cuentas, Luis, el nombre de una calle es la memoria de la ciudad. Si se le puso en cierto momento por alguna razón. ¿Te acuerdas la calle del Niño Perdido? Había un motivo por qué. La calle de la Moneda, había un por qué. Entonces, de alguna manera, todas las calles llevan en su momento un nombre que reflejan cierto momento histórico. Habrá quien diga que sí hay que cambiarlas, actualizarlas, y habrá quien se oponga a esta situación. Puedes dejarnos tu opinión aquí abajito en la cajita de los comentarios y decirnos qué opinas tú acerca de esta situación. Como ya se dieron cuenta, estimados suscriptores, nuevamente el tiempo nos ha ganado y no hemos podido terminar los 4 puntos que teníamos pensados para esta entrega. Y es que de verdad son tantos datos, anécdotas y detalles
que queremos compartir con ustedes que vamos a parar aquí este video, pero pronto tendrán la segunda parte de esta entrega. Quiero agradecer a mi amigo Luis Alberto por su tiempo y por todos sus comentarios que nos ha compartido el día de hoy. Recuerden que si el video les gustó, regálenme un like y compártenlo con todos sus contactos para que cada vez seamos más aquí en Historiando Channel. Muchas gracias a todos. Hasta pronto.